según un estudio de Randstad, más de 1,2 millones de españoles no acuden a diario a su puesto de trabajo, Nerea. Eso es, unas cifras que se han incrementado con respecto a años anteriores. Según este estudio reciente, el absentismo laboral en nuestro país ha crecido un 12% y serían, como bien decías, Miriam, un 1,2 millones de españoles los que no acude a trabajar de manera diaria. Fíjense, porque un 77,4% sería por baja por incapacidad temporal, pero atención, porque un 22,1% no justifica esta ausencia laboral. La tasa de absentismo se sitúa en el 6,2% en nuestro país, es la misma cifra que en nuestra comunidad autónoma, en Aragón, y las que mayor cifra de absentismo laboral tienen son comunidades autónomas como la de País Vasco o las Islas Canarias. Gracias, Nerea. Hablamos con Valentín Bote, director de Randstad Research. Hola, Valentín. Hola, muy buenos días. Estamos contando estos datos y parece ser que Aragón encabeza el ranking de esa falta de asistencia al trabajo. Bueno, Aragón refleja un nivel de absentismo de un 6,2%. El 6,2% de las horas que se pactó trabajar en el último trimestre finalmente no se trabajaron y estaría situado en torno a la media nacional, que también es un 6,2%. Eso sí, cuando lo medimos en número de personas impacta bastante, ¿no? Porque la región serían pues unas 36.400 las que en un día normal, en un día promedio, pues no han acudido. Por supuesto, la mayor parte de las que no acuden es porque tienen una situación de baja médica y entonces pues ahí hay una plena justificación. Pero estamos viendo que un 22% de los que faltan a su trabajo no lo justifican de ninguna manera. Bueno, no lo justifican con una baja médica. O sea, puede haber razones por las que uno no acuda a trabajar y que desde un punto de vista o bien laboral o bien personal y humano están plenamente justificadas, ¿no? Por ejemplo, las horas de huelga son horas que se computan aquí y no hay una baja médica, evidentemente, pero no están injustificadas en la medida que evidentemente es un derecho constitucional. Pero son horas que se pactó trabajar, que no se han trabajado y que para el empresario pues suponen un problema. Yo no sé si este informe recoge por sectores, si hay algunos sectores en los que hay más absentismo laboral que en otros, Valentín. Pues sí, si analizamos por sectores, hasta unos 80 sectores contemplamos, y lo que se observa es que hay algunos sectores donde el absentismo es bastante elevado. Por ejemplo, en el sector de sanidad y de servicios sociales, de atención social, es un absentismo elevado. En algunos sectores industriales también, como puede ser, por ejemplo, el caso de automoción o de industria alimentaria, que son sectores muy importantes en Aragón. Pues estos sectores están por encima de la media. Luego hay otros que, pues lógicamente, están por debajo de la media y que se genera una horquilla entre los sectores con mayor absentismo y los que menos tienen, pues que puede ser de unos 6 o 7 puntos incluso. No sé si también lo tienen computado por edades o algún tipo de perfil, o se da igual en todo tipo de perfiles de trabajadores o trabajadoras, Valentín. Pues cuando se profundiza un poco se ven perfiles distintos, por ejemplo por edades, en función del tipo de situaciones de absentismo. Por ejemplo, pues situaciones de baja médica pues se observan en ocasiones en personas de más edad, mientras que otro tipo de absentismo no justificado con baja médica lo encontramos más en trabajadores jóvenes. También hay una distribución semanal del absentismo que no es homogénea. Los lunes y los viernes suelen ser días más absentistas. Bueno, en definitiva, lo que sí es cierto es que cada sector y cada empresa tiene sus peculiaridades en este sentido. Que sean los lunes y los viernes parece un poco sospechoso, también le digo, sin entrar en valoración. Bueno, no entremos en valoración. También es cierto que pensándolo en términos médicos, pues tienes todo un sábado y todo un domingo para ponerte enfermo, ¿no? Entonces, pues también eso repercute en lo que puede encontrarse uno un lunes, ¿no? Y todo esto tiene consecuencias para las empresas. Si estamos hablando de tal número de horas no trabajadas, eso tiene un coste para las empresas. Sin ninguna duda, tiene un coste directo en términos de las horas que se
pactaron trabajar y que no se han trabajado, tiene un coste organizativo porque es necesario pues cubrir determinadas posiciones para que la actividad no se detenga, tiene un coste también en términos de ambiente de trabajo, porque en una empresa donde hay un determinado nivel de absentismo, aquellos que acuden a trabajar y que no son absentistas, pues, y que observan pues el fenómeno desde dentro, pues tampoco les crea buen ambiente. En definitiva, los problemas son muy variados, pero al final todo repercute en una menor productividad de la empresa, en muchos casos en una peor atención al cliente final. Y en definitiva, pues es un problema organizativo y económico para cualquier empresa. Pues Valentín Bote, director de Randstad Research, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo. Un placer, como siempre. Vamos contigo, Óscar. ¿Qué te parecen estos datos de incremento de absentismo laboral y que llama la atención en Aragón? Son cifras similares a las de la media, pero comparando con el total de la población, decía que era llamativo. Sí, llamativo, no en el porcentaje, pero sí en las cifras. Yo creo que lo ha explicado muy bien el director Randstad Research. Lo que no sé si se explica también en el informe, porque creo que las cifras secas del informe pueden llevar un poco a engaño. Quiero decir, lo explicaba Nerea. Ellos dicen 1,26 millones de personas de media faltan a diario a su puesto de trabajo. Y solo 977.000 tienen una baja médica. Claro, podemos, solo con eso, sin profundizar en el análisis, pues el medio millón que faltan se están escaqueando. Pues no. Lo ha dicho Valentín, hay otras muchas razones que pueden llevarle a no ir al trabajo. Se puede estar enfermo y no tener una baja médica. Se puede haber puesto malo el niño y no tener con quién dejarle. Hasta hace no mucho no se facilitaba esa baja por menstruación en las mujeres, y la menstruación en muchas mujeres es absolutamente inhabilitante para trabajar. Quiere decir que no podemos decir, pues como falta medio millón a diario, es que hay medio millón de jetas. Pues no, seguramente habrá unos cuantos que sean unos jetas, pero habrá otros muchos que tengan otras razones. Yo creo que hay que coger con alfileres, por lo menos las cifras así del informe. A lo mejor luego se profundiza en él, yo no me lo he leído, y se explica y está muy bien, pero hay que coger un poco con alfileres, porque no podemos quedarnos con, con esa perspectiva a lo mejor de que el trabajador y la trabajadora en España se intenta escaquear, intenta engañar, porque no es así. Y además lo hemos visto durante la pandemia, ¿no? Había muchas empresas que tenían muchas reticencias a la hora de mandar a teletrabajar a sus trabajadores porque se pensaban que iban a escaquearse, y no ha sido así. Se ha trabajado más incluso durante la pandemia, cada uno en nuestra casa. Entonces, que no se ponga el foco en que el trabajador intenta escaquearse del trabajo, porque no creo que es real. Creo que no es real, aunque por supuesto habrá personas que le echen morro, y el hecho de que falten lunes y viernes pues demuestra que hay gente que le echa morro, porque eso es evidente. Hay gente que le echa morro, sí, a todo en la vida. Bueno, pues yo creo que tampoco estamos tan mal en cifras. O sea, tenemos que ver el estudio en el contexto. En julio del 2022 hablábamos de que estábamos en 7,3% frente al 7,1% que era de la nacional, ¿no? Ahora estamos en un 6,6% en porcentaje global, que estamos similar a la media española, y estamos, pues bueno, por detrás de algunas comunidades autónomas como el País Vasco, Canarias, etcétera, ¿no?, que se ha comentado. Cierto es que si vamos a las cifras del número de personas que faltan a diario en Aragón a su trabajo, pues es llamativo y es más alto que en cifras porcentuales, ¿no? Yo voy siempre a ¿qué ocasiona esto? Porque hablaba el director de Randstad que la industria agroalimentaria y la automoción son unas de las que más absentismo laboral tienen. ¿Por qué? Porque seguramente, y si analizamos en el contexto y vemos el clima laboral que hay, la insatisfacción que hay entre los trabajadores en este tipo de industrias, es bien alto. A mayor insatisfacción personal dentro de un trabajo, menor rendimiento y más absentismo laboral. O sea, que es una ecuación que se cumple sí o también. Entonces, ¿qué deben hacer las empresas? Y en Aragón no hay ese tipo de políticas de cuidado del personal en muchos de los sectores, pues cuidar su capital humano. Buscar estrategias para mantener a esas personas que están trabajando para ti con la moral alta, con sentimiento de pertenencia a la institución, a la empresa a la que pertenecen. Es cierto que hay muchas causas que pueden generar todas estas cifras, pues enfermedades comunes, estrés, mucho estrés últimamente, emergencias familiares, cuestiones que tienen que ver con transporte, huelgas de transportes, climatología, accidentes, lo que fuere. Pero sí que es cierto que las empresas deben estar concienciadas y tratar de buscar fidelizar a el equipo de personas
personas que trabajan para ellos. No solo compensando económicamente, como hablamos del sector de servicios, sino también estableciendo más relaciones sociales entre los propios empleados, equilibrando las cargas de trabajo y dando otra serie de compensaciones, sobre todo buscando un plan de carrera, que no lo hay en muchos sectores ni en muchas empresas en este país y en esta comunidad.